Hola, ¿qué tal? Estamos otra tarde más aquí en las presentaciones virtuales de Entre Líneas Editores y hoy tenemos una novela policíaca de las de primer rango. Tenemos Rosas Negras de David Arboledas, que está aquí hoy con nosotros para contarnos un poquito de qué va esta trama, ¿no? Este thriller policíaco que yo ya he estado viendo ahí, ¿no? Bicheando un poquito en su biografía. Y me parece que este tema del tema policíaco, la novela negra y demás le gusta bastante. Creo que es algo que luego le vamos a preguntar. Y bueno, la verdad es que, bueno, yo soy Amanda Segura, por cierto, que luego siempre se me olvida presentarme de Entre Líneas Editores. Soy la Community Manager. Nos podéis seguir también en redes sociales, en @Entre Líneas Editores en Instagram y @erasunavez.org en Facebook, en nuestra página. También así, todo de color morado, todo muy feminista, ahora que ya viene el Día de la Mujer. Y bueno, que así, además como somos todas mujeres, pues me encanta también decirlo. Así que genial. Me gustaría también comentar que, súper importante, ¿vale? Que este pedazo de autor que tengo aquí ha sido el ganador del quinto certamen literario Corcel Negro. O sea, me parece eso ya, después le daremos un aplauso además, y eso, bueno, da fe desde luego de lo interesante, original y potente que es esta obra, que es Rosas Negras, ¿no? Que ha escrito David Arboledas y que ha llegado a nuestras manos. La verdad que nosotros en la editorial siempre nos gusta apostar tanto por autores noveles como por autores también consagrados, pero siempre lo que nos gusta es apostar por literatura renovadora, nueva, fresca, original, que nos encantan los plot twists, todos los giros de guión y los thrillers, la verdad, los thrillers y la novela policíaca y novela negra nos encanta. Así que yo no me voy a extender mucho más. Lo que sí que le voy a pedir a David es que no nos haga muchos spoilers, porque yo no sé si todas las personas que están aquí ya lo han leído. Si no lo han leído, no pasa nada. Luego, al final de la presentación, daré una pequeñita sorpresa para que os animéis a haceros con el libro de David. Pero, bueno, aún así podéis luego hacer preguntas y de todo. Pero no quiero que David haga muchos spoilers. Bueno, alguno que nos deje así un poquito con ganas de leerlo otra vez incluso. Así que yo lo que os pido es que os abréis los micrófonos un momentito para darle un fuerte aplauso a David y que nos cuente un poquito más de su obra, de Rosas Negras. Así que, pues muchas gracias también y es sobre todo por vosotros este aplauso por estar aquí. Gracias. Venga, no sé si aplaudirme yo también un poco. Te puedes aplaudir también, por supuesto, faltaría. Cuéntanos, David, vamos a escucharte, que esto es lo importante. Esto es lo interesante siempre de las presentaciones, es que los autores nos contáis un poquito, pues yo luego haré algunas preguntas, pero cómo es el libro, cómo lo habéis escrito y demás, y luego a mí me gusta siempre hacer algunas preguntas así curiosas para que la gente se anime bien a coger el libro con ganas. Así que cuéntanos, David. Bueno, lo primero de todo, daros las buenas tardes o las buenas tardes noches a las 4 que estáis, Es que que, bueno, sabes que además esto, perdona por cortarte, pero sabes que además las mujeres leemos más también, o sea, somos las... eso iba a decir ahora, que es un fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad generalmente en la lectura, que son las mujeres las que más leen, desde luego. Sí. Y aquí está la prueba, ¿no? Somos 4 o 5 y quitándome a mí, sois todas mujeres. Bueno, pues dicho esto, pues nada, muchas gracias por estar aquí. Evidentemente una presentación online pues no tiene la calidez, sobre todo que nos gusta a los que escribimos, ¿no? De ese momento de tener a la gente enfrente, de firmar libros y demás, pero bueno, Ya supongo... llegará, no pasa nada, llegará es, seguro. exactamente, supongo que es un Además, poco... ahora ya tenemos el Día del Libro aquí ya en ciernes y cualquier cosita, a lo mejor yo que sé, firmas en librerías, lo que sea, ojalá y de verdad, pues también las librerías que lo están pasando realmente mal, todos esos libreros y demás, que es imposible sostener esta situación y sí, vamos a ver si entre todos podemos sacar el mundo del libro adelante y poder Sí, darnos un abrazo en persona y por firmar eso los libros, decía todo. que, bueno, esto es un paréntesis que nos ha Claro, tocado y, bueno, iremos repitiendo y presentando, ¿no? Pues ahí lo que nos gusta, el calor humano, ¿no? claro. Cerca de nuestros lectores. Pues nada, os cuento un poquito de la novela.
Bueno, por lo que veo de los asistentes, pues casi todos conocen un poco la novela, porque, bueno, pues nos tratamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos, ya que queda grabado y que alguien más lo verá, pues porque tenga Claro. una idea de la novela. Como has dicho al principio, Rosas Negras es una novela de intriga policíaca, ¿no? Y tiene, pues, muchísimos de los elementos que reconocemos en lo que llamamos el género de la novela negra, ¿no? Es una novela en la que hay crímenes, evidentemente, una novela pues, que no muestre las distintas pasiones humanas, ¿no? En las que nos podemos reconocer, pues dice poco, ¿no? También hay sexo en la novela, y aunque, bueno, se describe unos ambientes alternativos, ¿no? De una ciudad grande como es Alcalá de Henares en Madrid, en absoluto se hace desde un punto de vista sórdido, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues son ambientes alternativos en la ciudad, nocturnos, ¿no? Que queda mucho mejor para una novela de este corte. Los personajes que intervienen en la novela, pues yo creo que han salido bastante bien creados, son creíbles además, nos podemos sentir identificados con los pensamientos de estos personajes, con unos o con otros, o a veces mezclando un poco las distintas pasiones, ¿no? En los personajes, porque son personajes urbanos, contemporáneos, son de clase media, por tanto, son bastante parecidos a nosotros, ¿no? Y eso nos va a permitir a la hora de leer pues sentirnos identificados con el perfil del personaje, incluso con los diálogos. Los diálogos yo creo que han salido bastante frescos. Diálogos sin forzar, como se puede hablar o como hablamos en la calle con nuestros amigos o con nuestros allegados. Eso no quita que hay determinadas descripciones, ¿no? de algunos ambientes en los que he intentado que sean lo más fiel posible a la realidad, pero yo creo que esos diálogos tan frescos y tan ligeros pues hace que la novela se lea bastante bien. En definitiva, al final ha salido una novela negra que con policíaca, pero que es una novela urbana, moderna y sobre todo realista, que es lo que creo que le hace ser a la novela mucho más actual, ¿no? Ya si nos centramos un poquito dentro de los personajes, bueno, pues hay prácticamente tres personajes claves en la novela. Uno es Enrique Pardo, ahora hablaremos un poquito de ellos, simplemente pues para dejar ahí un poco con la intriga a la gente. Otro es Elena Vera, y por último, otro de los personajes que va a aparecer a lo largo de toda la novela es la subinspectora de policía Olga Ruiz. La novela comienza, pues, o genera una trama alrededor de este primer personaje que hemos hablado, Enrique Pardo. Él es un personaje de clase media alta, es profesor en la universidad, también es escritor y que ha alcanzado un cierto renombre, por tanto, digamos que haya triunfado socialmente. Sin embargo, presenta otra cara, ¿no? O algo más turbia o una cara de la que normalmente lleva a la gente a esconderse, ¿no? Es un asiduo cliente de un bar o de un garito, en el que conoce en su momento pues, a una chica que se dedica al mundo sadomaso y se convierte pues, en su domina, se convierte en su amante y finalmente se convierte en su prometida. Aquí es donde arranca la novela, cuando encuentran a este personaje, Enrique Pardo, pues al borde de la muerte, junto al cadáver de Silvia Domínguez, que es esta domina a la que se ha prometido o se había prometido. Evidentemente, dada la situación, pues lo que ocurre es que va a ser el primer sospechoso en la investigación, y aquí es donde entran dos personas. Entra por un lado su exmujer, que es Elena Vera, y bueno, una relación no muy actual, ¿no? Como conocemos cuando las parejas se rompen. Ella desde el primer momento no cree en la versión oficial de que haya sido su exmarido el asesino de esta mujer, ¿no? Por mucho que las pruebas parezcan indicar lo contrario. Y el segundo personaje en contraposición, pues es también una mujer, Olga Ruiz, subinspectora del Grupo 5 de Homicidios de Alcalá de Henares,
que es la que lleva la investigación, ¿no? Evidentemente aquí a lo largo de toda la novela pues se produce una cierta tensión entre las dos mujeres, ¿no? Una, digamos, que tiene claro que Enrique Pardo es el asesino y la otra, como exmujer, sobre todo por las hijas que tienen en común, no creerse esa versión. Y Elena, pues poco a poco se irá metiendo en ese submundo, digamos, nocturno de Alcalá de Henares, pues para ver o intentar descubrir realmente lo que ha ocurrido. A lo largo de la novela, pues va a haber un desarrollo, una relación entre estas dos mujeres, ¿no? Protagonistas, cada una de un lado en la vida de lo que va a ser Enrique Pardo, por un lado la mujer y por otro lado la policía, intentando pues, buscar esas pruebas que incriminen sin lugar a dudas a Enrique Pardo del asesinato. Y bueno, pues en ese teje-maneje entre las dos, al final aparece una relación, ¿no? Por eso digo que es una novela en la que no solamente está el crimen, ¿no? Como instinto bajo, pasional de las personas, sino que también hay amor entre los dos personajes, Enrique y su mujer, que aún así pues siguen conservando un vínculo. Y la amistad, es decir, que no solamente vamos a ver esos bajos instintos, sino también los instintos que más nos caracterizan, ¿no? Que es el del amor, el de la amistad. Y yo creo que a lo largo de esa trama, por no dar más pistas ya, la gente le van a gustar esos distintos giros, ¿no? Y que se va a producir a lo largo de la novela. Yo creo que al final, la gente que la ha leído por lo menos, o que la pudo leer en primicia, ha gustado. Está el lector en cierta tensión, ¿no? Porque se dan giros un poco inesperados, pero ya digo, sobre todo con la vista o la vista puesta en que sea lo más creíble posible. Y si he conseguido al final, pues que la lectura sea una experiencia agradable y gratificante, pues yo con eso ya tengo el pago que quería conseguir, ¿no? Y más o menos, pues esta es la historia de Rosas Negras, ¿no? Una novela que surge sobre todo, no estaba muy prevista, en realidad había un capítulo escrito en un cajón, bueno, en un archivo de ordenador que llevaba algún tiempo escrito, y el confinamiento del año pasado lo que vino a traer al final es sacar ese archivo del cajón y seguir escribiendo. Lo que iba a ser una cuarta novela, pues al final se ha convertido en la tercera de mi bibliografía y estoy contento con el resultado. Bueno, la verdad es que respecto al tema de todo el confinamiento y demás, la verdad es que muchísima gente o bien ha redescubierto su pasión por escribir o bien la ha descubierto 100% porque nunca había escrito, nunca se había sentado a escribir, pero bueno, han descubierto que son grandes escritores, que tienen capacidad para hacerlo y sobre todo porque también ha sido una vía de escape, igual que la lectura, ¿no? El leer, tanto el leer como el escribir ha sido una vía de escape para muchísimas personas, lo cual nosotros pues desde aquí agradecemos, por supuesto, igual que vosotros como autores también. Imagino bueno, que esto os ha dado un empujón, ¿no? Como tú comentabas, el confinamiento te ha dado ese empujón para eso que estaba en el cajón, ahora ya no se le llama el cajón, ahora es el archivo del ordenador, pero el antiguo cajón, siempre que decimos los escritores, ¿no? Que se había quedado guardado en un cajón, te ha dado el empujón total para poder seguir Sí, escribiendo. evidente, tanto tiempo encerrado, pues al final había que buscar una vía de escape, ¿no? Y en mi caso la vía de escape es o bien la lectura o bien escribir, que lo hago por gusto, sencillamente. Y bueno, antes me comentabas bueno, que eras profesor y cómo ha sido esto de compatibilizar el escribir con las clases online y demás. Bueno, la verdad es que ya estaba bastante acostumbrado a escribir en cualquier momento y lugar, entonces, bueno, pues siempre aprovechando esos huecos o las tardes, porque además los días se hacían muy largos, porque eran todos iguales, eh, pues aprovechar, ¿no? Aprovechaba para escribir un poco, para leer lo anterior y poco a poco pues fue tomando forma, o sea que en mi caso ese encierro que esperemos que solo sea ese y ya no más, porque ya con uno la Esperemos. experiencia ha sido suficiente.
Pero bueno, a muchas personas nos ha venido bien, sobre todo pues para encontrar hobbies o para continuar los que teníamos. Y precisamente una de las preguntas que te quería hacer yo, porque nosotros siempre, ¿no? Cuantos más autores conocemos, siempre normalmente se encajan en dos perfiles, ¿no? Que está el escritor de inspiración, del escritor típico que le llega la inspiración, da igual donde esté, ya sea tomando una Coca-Cola con sus amigos o por la noche durmiendo, que se levanta corriendo, coge lo primero que encuentra, una servilleta, cualquier cosa, un blog de notas y escribe lo que encuentre o en el momento lo escribe la idea para que no se le vaya de la cabeza, o bien eres más de los escritores tipo hormiguita, que les llamo yo, que es poco a poco, cada día se plantean un reto, en plan, 1000 palabras al día, No, o... no me planteo esos retos, entre otras cosas porque tampoco tengo demasiado tiempo, o sea que lo que escribo lo hago pues por placer y cuando puedo, entonces ningún reto. Simplemente un día puede salir una hoja y otro día 5. Y, y soy más de, bueno, la inspiración de esta novela, pues mira, el primer capítulo no sé ni cómo salió porque ya llevaba tiempo guardado en ese cajón del que hablábamos. Pero sí recuerdo que allá por el mes de febrero del año pasado echaron una película en televisión, una película antigua que hablaba de este mundo del sadomaso y tal. eh, la historia de O, me parece que se llamaba. Y no sé por qué se me ocurrió seguir con una historia, ¿no? Seguir ese segundo capítulo ya, poniendo al personaje en este mundo, ¿no? Un mundo quizá del que conocemos menos o del que vemos ahí muy extraño, ¿no? Y del que no sabía absolutamente nada, evidentemente. Así que tuve que leer, aproveché también para leer sobre este mundo y a preguntar a gente que se movía en este mundo. Y bueno, te das cuenta que al final, bueno, pues es una práctica diferente a la que estamos acostumbrados, pero que en absoluto tiene que ver con ese mundo, ¿no? Como criminal, ¿no? Y así surgió un poquillo la historia, en meterla por este mundo y a ver qué tal salía, ¿no? Y cuando recuperaste ese primer capítulo, muchas veces le pasa a muchos escritores que después de mucho tiempo, ¿no? Guardado en el cajón este que decimos, muchas veces pues vuelves a releer ese capítulo y dices, uy, esto, hay veces que te sorprende para bien y veces que te sorprende para mal. Hay gente que esa idea inicial que a lo mejor le gustaba mucho, que bueno, fue flor de un día, ¿no? Se quedó ahí, ya no lo sigue o lo cambia tanto que al final el cariz que toma la naturaleza es totalmente diferente, o no, o incluso hay veces que se sorprende para bien y dice, uy, madre mía, vaya principio. ¿Cuál fue tu caso? ¿Lo La- conservaste casi todo en su integridad? sí, el primer capítulo prácticamente hice muy poquitos cambios en él, entre otras cosas porque tiene algunas cosas que ver con mis propias vivencias, ¿no? Uh-huh. Y por tanto, los cambios son mínimos, ¿no? A partir de ese primer capítulo, la novela no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, el primer capítulo era así como de estas cosas que se escribe, ¿no? Y contar mi historia, ¿no? Y ahí queda y luego al final dices, bueno, pues mira, podemos sacar a este personaje y meterle en una historia un poco diferente a como estamos acostumbrados a ver en las novelas policíacas y además planteando la acción prácticamente en la zona que vivo del corredor de Henares, ¿no? Yo creo que eso le da también una riqueza, sobre todo porque la gente de esta zona son sitios que conoce, los sitios que aparecen descritos en la novela son reales, existen. Por tanto, yo creo que es mucho más fácil meternos en el papel de cualquiera de los personajes. Y bueno, yo leyendo las partes que he podido leer y demás, me parece una novela muy cinematográfica. No sé, me planteo así, a ver si Netflix nos hace un telefonazo. Eh, pues mira, justo el otro día doy clases de imagen y sonido a los alumnos de segundo de bachillerato y estábamos hablando en clases del guión cinematográfico, ¿no? Mm. Y bueno, pues a ver, los alumnos se habían enterado, "Ah, una novela y tal, ay, profe, pues podríamos hacer el guión". Y digo, hombre, pues por poder hacerle no hay ningún problema, ¿no? El problema es llevar luego el guión al cine y sobre todo que a alguien le guste y que Bueno, pero ponga el se puede dinero, ¿no? Para hacer, el guión. incluso lo podéis rodar vosotros y todo. Yo Eh, le veo un eh, plus a eso, ¿eh?
Sí, de hecho vamos a rodar ahora para final de curso, vamos a rodar alguna escena de la novela, porque nos va a servir también como material de clase para hacer un guión. Pues eso El, queremos verlo en la editorial también, ¿eh? Vamos, el, yo la gui- primera. el guión técnico, ¿no? El guión escrito, el diálogo y la puesta en escena, ¿no? Lo que pasa, claro, evidentemente, puesta en escena, pues fíjate, no tenemos bueno, por no tenemos ni cámara, ¿no? O sea que ya sabes que aquí la educación pues es lo que es, ¿no? Hay una asignatura que se Bueno, llama pero imagen y ahora sonido. se llevan un montón las películas Sí, grabadas con el móvil. Es más, no sé qué película hace no mucho. Estuve leyendo que se había rodado íntegramente con un iPhone, o sea, pero íntegramente la película, va sí, no, moderno. sí, sí, evidentemente hacemos todo lo que podemos, ¿no? Pero Y quiero decir que, más, todo lo que que podéis y más. tenemos una asignatura eso que se llama imagen y sonido y no tenemos nada ni de imagen ni de sonido, ¿no? Pero bueno, pues rodaremos sí, porque además a los chicos pues así también les gusta un poco y ven cómo se lleva también del papel a la imagen, ¿no? O sea que le podemos sacar mucho juego. Me parece una idea fantástica y bueno, claro, yo te iba a preguntar ahora más con esto de la idea de llevarlo a la realidad y demás, al cine de verdad. Yo te iba a preguntar, porque has comentado mucho lo de que, evidentemente, al estar inspirada, ¿no? Bueno, es todo rodada, ¿no? Está escrita, todo ambientada en Alcalá de Henares, pues desde luego son zonas que, pues por donde tú te mueves y demás, y que la gente, pues fácilmente va a poder identificar las zonas y demás. Y además también, al ser, pues unos diálogos, pues actuales, unas conversaciones que digamos que totalmente cercanas a nosotros, contemporáneas, evidentemente en alguien te habrás inspirado, porque ya sabemos que está Alcalá de Henares, pero tenemos muchos personajes, como has dicho Enrique, tenemos a Elena, tenemos a Olga, tenemos más personajes por ahí también, femeninos, masculinos. ¿Te has inspirado en alguien así de tu entorno y demás? Porque Eh, comentabas al principio que precisamente para ese primer capítulo, ¿no? Ujú. Como que habías incluido vivencias propias, ¿no? Sí. Situaciones que te habían pasado a ti y te habías inspirado en ellos. ¿Y los personajes en general? No, el resto de personajes, a ver, lo único que tiene Enrique de mí, pues es que es profesor y que escribe, ¿no? Y poco más, la verdad, porque incluso ha adquirido un poco ahí de éxito, ¿no? Yo tampoco, o sea que Bueno, poco a poco, eso es con el tiempo. no nos parecemos en mucho, ¿no? Pero el resto de los personajes, la verdad es que fueron saliendo, ¿no? En la novela, ¿no? Como casi todas las novelas policíacas, pues el investigador principal es un hombre, pues yo lo cambié por una mujer, ¿no? Estupendo. Y bueno, porque además me gustaba, fui entreviendo la historia, cómo la quería llevar y el mejor papel que me quedaba es el de una mujer, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue la novela, van apareciendo personajes de distintos polos además, ¿no? Y entreviéndose pues un cierto submundo, ¿no? En el que tenemos ahí, por ejemplo, el señor Oscar Cordel que aparece en la novela y se repite bastante, que siempre pues, nos fijamos y nos parece sospechoso de más de una cosa. Pero claro, no puedo contar más, ¿no? No, Porque no, si no, no, spoilers no. Lo por eso. justo es, además, suele pasar que en este tipo de novelas siempre se quiere contar, ¿no? Pero siempre es cierto que cada puntadita que se da te acerca más a pensar otra cosa o precisamente eso. Entonces es mejor no dar muchos spoilers, no dar No, muchos no, datos, no. dejar ahí la incertidumbre. Hasta ahí se podía leer y ahí lo dejamos, con el punto y aparte. Claro que sí. Bueno, y otra cosa que a mí me intriga, ¿por qué Alex Green? Pues fíjate, cuando presentas a concurso algo, como siempre va con seudónimo, pues claro, es un problema buscar un seudónimo, Claro. porque a ver qué te pones, ¿no? Y pues nada, yo tenía ahí en mente de otros escritores como Graham Greene, ¿no? Aunque no se escribe igual, pero bueno, suena igual. Y lo de Alex, pues si te digo la verdad, no sé, salió así. Alex Green suena Te bien sonaba bien. Decías, sí, esto tiene gancho, tiene tirón. y ahí se quedó. Y con eso se presentó a concurso la novela. Y por eso la idea de ponerlo también, hombre, ya que has elegido un seudónimo y ha resultado bien, pues hombre, vamos a darle también un poco de mercado.
Hombre, por supuesto. Y además a mí me gustaría saber, porque has comentado, ¿no?, que te vino todo el tema, la inspiración, ¿no?, de todo el tema del mundo sadomaso, del BDSM y estos clubes nocturnos, ¿no?, en los que pues la gente se reúne para realizar este tipo de prácticas y tal, que todos lo vemos como de una forma como muy criminal y luego en verdad no es así y eso, evidentemente, pues, como todo el mundo, no son gente normal y ya está. Y no tiene nada de malo, ¿no? Es un punto totalmente diferente que para el cual también además has comentado que has tenido que leer muchísimo, documentarte, hablar con gente y demás, ¿no? Del mundillo. Y aparte de ver la película, una vez metiéndote en el tema y tal, ¿te ha dado más juego incluso para posteriores novelas? Has dicho, uy, aquí hay mucho tironcillo. Bueno, a ver, la novela se queda en un punto en el que se puede seguir tirando de hilo, ¿no? Con algún personaje. Y bueno, está ahí. Está ahora en otro cajón, pero de la cabeza. Y yo creo Te que tienes que ir a apuntarlo entonces, ya, corriendo. está apuntado, está apuntado. Yo voy apuntando cosas o frases, incluso ideas, luego pues se van desarrollando un poco más tarde. Muchas de las que empiezas a tirar del hilo, al final hay que ir para atrás porque no te lleva a ningún sitio. Porque también es cierto que no soy de método, es decir, no soy un experto en esto y no trazo la novela para que acabe de una manera. Es al final los propios personajes están vivos en las páginas y son ellos los que me van llevando a un final, ¿no? Justo esa era una de mis preguntas de después, porque suele pasar mucho, suele pasar sobre todo en escritores que tienen ya, pues, como tú, más libros editados y demás, que ya tienen como más soltura en el desarrollo psicológico del personaje y demás, y también hay gente que escribe sagas de libros de ciencia ficción, fantasía sobre todo, que llega un punto, ¿no?, que los personajes como que se rebelan, saltan del papel y tú a lo mejor quieres que tomen unas determinadas decisiones o que vayan por un determinado camino y se rebelan totalmente, dicen no, porque ya el camino que ellos han seguido en la obra ha diferido tanto de lo que tú en un principio tenías pensado para ellos que ya no tiene sentido obligarle a realizar determinados actos porque quedarían como muy fuera de su zona de lo que esperaría, ¿no?, tanto el lector como el propio personaje. Completamente, ya te digo que, bueno, pues a lo largo de las páginas vas pensando en posibilidades, posibles finales, y al final son los propios personajes los que llevan en una determinada dirección, ¿no? Y además, como luego en estas novelas tenemos que jugar un poco con, ¿cómo decirlo? Con intentar engañar bueno, al lector en este caso, iba a decir al espectador ya como si Bueno, fuera la eso en peli. el futuro ya también. Sí. Y entonces, bueno, pero al final te ves abocado a que te quedan dos finales a lo mejor y a veces uno, ¿no? Como en este caso, yo creo que fue quizá el mejor final posible, ¿no? Y ya te digo, con vista, las sagas no me suelen gustar, ¿no? Entonces, decirte una A lo segunda mejor un parte. Sherlock Holmes en vez de Olga, pues de Olga Ruiz, un Sherlock Holmes ahí, pero de Olga Ruiz. La idea es, bueno, que ya te digo que está apuntado, ¿no? No hacer una segunda parte, pero sí utilizar algún personaje, yo creo que ha quedado muy abierto a más hojas, ¿no? A desarrollar más estos personajes en un futuro, ¿no? Y ya te digo, a lo mejor no todos, pero sí un par de ellos, yo creo que dan bastante juego. Y bueno, como autor de literatura pues policíaca y demás, además por las obras también, que he estado viendo por aquí también todas así del estilo. Dos preguntas. La primera, ¿te planteas cambiar de género? De rama, porque a lo mejor hay Eh, gente que se quiere reinventar y dice, bueno, pues paso de la policíaca y de la novela negra pues a la sí, poesía intimista. de hecho, dije hace un ratillo que pues estaba ahí en un cajón esperando, ¿no? Mm. Y hubiera sido la cuarta novela mía, porque estaba escribiendo la tercera. Y sigo escribiendo, lo que pasa es que ya no será la tercera, ¿no? Es una novela que es histórica, ¿no? Entonces he cambiado completamente de guión, además me he ido del siglo XX al siglo XVIII, y principios bueno, estamos finales del siglo XVIII, con la ilustración, entonces se cambia completamente, ¿no? Lo que pasa, claro, que una novela histórica, como me gusta además el realismo dentro de la novela, que el lector sienta que lo que allí se cuenta pues puede ser real, ¿no? Y puede haber ocurrido, y seguro que los personajes, a pesar de ser inventados, pues han vivido esa realidad,
es más difícil de escribir, más difícil porque es otra época, simplemente los personajes se comportan de otra manera, visten de otra manera, hablan de otra manera y claro, con esa novela llevo ya 3 años y queda alguno más, ¿no? Pues claro, Pero es entiendo que otro, además también todo el tema de documentación y demás, al tratarse una novela efect- histórica, es mucho más arduo y que a lo mejor no te efectivamente. dedicas tanto al tema policíaco, porque puede ser una novela policíaca Ujú. ambientada en otra época y con, vamos, y ser histórica también, ¿no? Estar basada en hechos históricos reales, pero aún así requiere, entiendo, Claro, muchísima más documentación. esta ya digo salta del género completamente, no, no hay nada de género policíaco, hay su misterio, su intriga, como en todas las novelas, que es lo que nos gusta leer, lógicamente, y esa pues se acabará en algún momento, será otro género distinto. Esperemos que no tenga que llegar otro confinamiento para que la acabes. Esperemos que no. Lo que pasa es que esa aprovecho más los veranos, que es cuando estoy un poco más libre, y entonces aprovecho el verano a escribir mucho, pero luego ya cuando llega digamos, el invierno, ya hay que dejar en un cajón y seguir esperando. No hay Esto como prisa. Juego de Tronos, cuando se acerca el invierno ya todo, todo Efectivamente, mal. más o menos así. Y mi otra pregunta, porque como decía, al ser un autor de novela negra, no solo si piensas cambiar de género, pero ¿en quién te inspiras? En autores, por ejemplo, es muy típica, ¿no? La literatura, la novela negra, la literatura policíaca en los países nórdicos, como bien sabes, es muy característica, ¿no? Su novela negra y demás. También hay muchos autores americanos que se dedican plenamente y en exclusiva a novela negra. De dónde Pues, bebe? ¿De dónde bebe Rosas Negras? mira, de dónde bebe prácticamente, sobre todo, es Conan Doyle. Conan Doyle yo creo que ha sido para muchos de nosotros el padre de la novela, de este tipo de novela. Claro, pues empecé leyendo con él, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues bebe mucho de ahí, ¿no? De hecho, las primeras líneas que escribí, pues era un tributo completo a Conan Doyle y a Sherlock Holmes, ¿no? Mm. Pero bueno, es verdad que luego he leído, pues, novela negra, pues, todos los autores, ¿no? Hemos pasado por Agatha Christie con su Poirot y compañía, autores americanos contemporáneos, muchísimo, a lo mejor prácticamente el 80% de lo que leo es este tipo de novela, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una mezcolanza que no sabría decirte quién es el padre de ello, ¿no? Pero vamos, que a ti personalmente es un tipo de novela que sí que te gusta, vamos, que Sí, no... prácticamente leo dos tipos, leo novela histórica y leo pues este tipo de novela. Digamos que la novela histórica la dejo para cuando tengo un poco más de tiempo, que leo más despacio, ¿no? Y esta otra novela se lee mucho más, es mucho más ágil, ¿no? De leer, es más actual y entonces pues tienes que hacer menos esfuerzo mental, digamos, ¿no? Pero sí es verdad que son casi las dos tipos de novelas que leo, intriga, misterio, policíaca, digamos en ese paquete, y luego por otro lado la novela histórica. Entonces no te veremos escribiendo poesía. Bueno, he escrito, o mejor dicho, escribí en su momento escribí poesía, eso sí que acabó en un cajón, porque yo era adolescente, o sea que no sé ni dónde estará, ¿no? Eso sí que es un cajón de verdad, entonces. Eso sí que era cajón de verdad, de madera, y averigua dónde está, ¿no? De los Pero de doble fondo, las poesías guardadas ahí por si acaso. es verdad que he escrito también, ¿no? Pues ya te digo que a veces pues escribimos cualquier cosa, ¿no? Me acuerdo que empecé escribiendo ya en el colegio, pues escribía cuentos, ¿no? Me inventaba mis historias y igual, eso sí que se perdió. Bueno, pero es un hobby, desde luego, que has tenido desde siempre. O sea, que eso, evidentemente, Sí, que lo habrás derivado también de leer mucho desde muy pequeño. sí, ya te digo, además he escrito, bueno, aparte de lo que es novela, pues libro técnico, libro de texto, también he escrito mucho, mucho por encargo, o sea que, bueno, digamos que he tocado muchos palillos, ¿no? Y Pero seguro que escribir, eso no se disfruta igual, el escribir por Eh, encargo. no, no se disfruta igual. Un libro técnico, pues, además, es aburrido de escribir, ¿no? Pero bueno, quiero decir que uno está acostumbrado a escribir de muchas cosas y me es relativamente fácil pasar de uno a otro, ¿no?
Y volviendo un poquito también al tema de los personajes, esto, ¿no? Como todo, ¿no? Todo el mundo dice, ay, sí, no, nadie tiene sus hijos favoritos, pero a mí siempre me gusta meter ahí un poquito el dedo en la llaga, preguntar cuáles de los personajes que salen en Rosas Negras o cuál de ellos en concreto podrías considerar tu favorito, el con el que estás más orgulloso tanto de su desarrollo, crecimiento y proyección incluso para una siguiente novela. Mm, pues mira, yo creo que me quedaría con la que ha dado el papel de subinspectora de la Policía Nacional, con Olga Ruiz. Yo creo que me quedaría con ese personaje. Es verdad que es un personaje relativamente plano, ¿no? Porque a lo largo de la novela no vemos que cambie mucho, pero sí es verdad que empieza la novela pareciendo una policía, ¿no? Pues dura, curtida, ¿no? Una mujer para llegar a altas cotas, ¿no? En una ciudad grande y con responsabilidad en la investigación, pues se le supone bueno, que está curtida, ¿no? Mm. Y sin embargo, bueno, pues a medida que avanza la novela ve que tiene su corazoncito y tiene Su lado sensible, ¿eh? mucho dolor en su corazón y creo que es un personaje que sí me ha gustado en el desarrollo de la novela, ¿no? A pesar de que cambia poco, porque luego por contraposición tenemos a Elena Vera, que sí que es un personaje mucho más redondo, desde el principio de la novela al final ha cambiado y cambia bastante, ya Y lo verá, cambia mucho, sí, y sí, cambia yo mucho, por lo que he ido leyendo cambia mucho, desde el lo principio verá además ya empieza a efectivamente, cambiar todo. lo verá el lector, bueno, lo leerá el lector. Y lo Pero verá también, lo verá, cuando sí, lo sí, grabéis lo eso verá. seguro, seguro. Y yo creo, bueno, que son dos personajes que son el alma mater de la novela, desde luego, ¿no? El pobre Enrique ahí está, bueno, tiene su aparición, ¿no? Está siempre ahí, es culpable, no es culpable, ¿no? Ahí el lector y su imaginación que vaya descubriendo, ¿no? Pero sí es verdad que si me tengo que quedar con un personaje sería con el de la policía. Vamos, que quienes dan la batalla, ¿no? Son en este caso Elena y Olga. Las mujeres, desde luego. Sí, además súper adecuado igual también. Sí, sí. Bueno, ¿y qué le recomendarías al lector cuando coja el libro? Porque a mí me gusta mucho también, sí que es cierto, ¿no? Que todos los autores siempre, como has comentado tú ahora, que sea el lector el que decida, ¿no? El que decida si de verdad Enrique en este caso es culpable, no es culpable, o qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Detrás de toda esta trama, del asesinato de Silvia y demás. Pero ¿a ti qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que el lector enfrentase la obra? Pues hombre, yo creo que es una obra que se puede enfrentar bastante bien, es una novela tranquila, ¿no? Bueno, Como tranquila, tranquila, tiene algún sobresalto, ¿eh? tiene, Porque yo lo que he estado leyendo tiene cositas que dices, uy, aquí yo no sé, ¿eh? efectivamente, pero la tranquilidad me refiero porque a lo mejor vemos la portada, ¿no? Y nos parece, pues eso, que va a haber mucha sangre, ¿no? Que a ver la isla, ¿no? Como se dice, Sí, pero, pero es verdad que trata muy bien los sentimientos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, y que los lectores, muchos se van a ver reflejados, si no en los personajes como tal, porque a lo mejor están fuera de nuestro mundo, ¿no? Pero sí en los diálogos, sí en lo que sienten esos personajes, o a lo que aspiran esos personajes, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que se lee bastante bien, que, bueno, esos giros son, evidentemente, tienen que estar así, giros dramáticos, pues para ir enganchando, ¿no? La atención del lector. Pero yo creo que es una novela, pues eso, tranquila en el sentido de que nos vamos a identificar también con las localizaciones, ¿no? Es decir, el lector va a poder, muchos van a poder incluso ver que por donde andan esos personajes, pues es su barrio, ¿no? claro. Y además, bueno, ya has comentado que no te has basado en sí en ninguna persona, ¿no? Cercana ni nada para llevar a cabo, ¿no? Esta definición, esta descripción de cada personaje. Esperemos que nadie se vea así reflejado, ¿no? Vamos, Eh, siempre el típico aviso de cualquier exacto, parecido con la realidad es pura pura ficción, coincidencia. eso como en las películas, ¿no? Pero evidentemente va a haber gente real que se llame así.
Es No, evidente. no, hombre, eso está claro, pero no, al final, también por lo que yo he estado leyendo y por lo que creo que mucha gente cuando haya tenido el libro en sus manos y haya tenido la posibilidad de leerlo, habrá visto, como tú comentas, que todos los personajes son personas totalmente normales, que son situaciones que tanto nos podría pasar a, pues, a cualquiera y que en verdad, pues eso, los diálogos, todo, la escenificación, todo es tan contemporánea que en verdad el lector se puede fácilmente transportar al sitio, al lugar y sentirse identificado con los personajes. O sea que bueno, que aunque sí que a lo mejor no has buscado basarte en personas reales de tu entorno, amigos, conocidos, porque esta conversación suele ser más difícil cuando de verdad, de verdad, de verdad hay un villano malísimo en la obra y siempre dices, uy, sí, y se ha basado en mi mejor amigo y siempre es un poco chocante, ¿no? Pero sí es bueno que cuando no están basados en nadie sí que se parezcan a todo el mundo. Por el contrario, ¿no? Parece un poco una contradicción, pero también le acerca más el libro al lector, yo Sí, creo. por eso digo que mucha gente se puede ver identificada incluso con cualquier personaje, ¿no? Porque, bueno, los personajes pueden tener su lado de maldad, ¿no? Entre comillas, pero también vamos a ver en la obra que hay un lado de bondad también, ¿no? Hombre, Y claro, como el yin y el yang. efectivamente, y entonces, bueno, pues estamos hablando de pasiones humanas que en definitiva es lo que nos mueve. Está claro, eso está clarísimo. Y bueno, hablando de pasiones humanas, yo sé que a la gente le gustan los descuentitos. Y aquí es de Entre Líneas Editores para que podáis adquirir. Si ya lo tenéis, no pasa nada para regalar. Si no nos confinan, no pasa nada. El verano está a la vuelta de la esquina para leerlo en la playa, para leerlo en casa, para leerlo cuando queráis. Voy a dejar aquí un descuento del 5%, os voy a poner aquí en el chat, ¿de acuerdo? De todas formas, también David se lo va a pasar a todos sus contactos, que es Rosas Negras, todo en mayúscula y junto. Eso lo ponéis a la hora de hacer la compra en nuestra página web, que también os la voy a dejar por aquí ahora mismo, que será unavez.org. Ahí podéis adquirir, pues, aparte del libro de David, por supuesto, otro montón de obras, ¿de acuerdo? Pero en el de David vais a tener un 5% hasta el domingo a las 23:59, ahí al límite, en la franja. Además, David, que es profesor, sabrá que justo es el momento en el que se entregan las prácticas y todo el domingo a las 23:59. Último minuto. Exacto, por eso lo dejamos hasta ese momento. Además, por compras superiores a 30 euros, el envío es gratuito y por compras de cualquier importe, aún así regalamos un ejemplar sorpresa de otras de nuestras obras. Así que ya estáis corriendo a pedirlo. Pero me gustaría que hicierais alguna, Laura o Estefanía, alguna pregunta. Además, ya comentaba Biz antes que os habéis leído el libro. Así que a mí me gustaría escuchar alguna pregunta. Y si no, yo tengo una en la recámara. Que a mí me gusta que la gente se anime siempre, sobre todo, tanto si lo han leído como si no, porque muchas veces no es solo las personas que lo han leído o que lo han estado un poquito ojeando y demás que tengan pues alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿no? Sobre todo el proceso creativo también, sino la gente que no lo ha leído, que directamente quiera saber qué se va a encontrar o algo así. Venga, chicas, animaros. ¿No os animáis? No pasa nada. Yo me animo, ¿eh? Sí. Buenas tardes, Estefanía. Hola, Nada, Estefanía. sobre todo, y además se lo pregunté, es saber si va a haber, cuando va a haber una segunda parte. Ya pregunta cuándo y todo. Muchas gracias, Sí. Estefanía. Pregunta cuándo y todo, ¿eh? Ya ¿Cuándo? específico. Deseando. Bueno, pues como he dicho, segunda parte como tal no, pero sí que hay dos personajes que dan para jugar con nuevas historias, ¿no? Y eso está guardado en el cajón correspondiente. Lo que pasa que ahora el objetivo es acabar la novela esta que está por ahí histórica dando vueltas, que va a ser más larga que el siglo que describe casi. Así que todo llega, pero está apuntado y bueno, igual que el primer capítulo de esta novela, pues estuvo guardado tiempo, ahí como fichero sin saber qué iba a ocurrir con él y bueno, al final nos ha servido de hilo conductor, ¿no? Así que el cuándo difícil, habrá, pues ya digo, segunda parte como tal no, pero a lo mejor sí nos llevamos una sorpresa con estos personajes en otro libro. Hombre, a los Sherlock Una Holmes, total. continuidad. Bueno, por lo menos continuidad con esos dos personajes que van a dar juego, ¿no? Bueno, a lo mejor hay que meter a un tercero, ¿no? Después de meter a los otros dos. No O digo alguno nada, ¿verdad? más, incluso. Hombre, más aparecerán nuevos, ¿no? Que no están descritos en esta obra, pero bueno, si metemos esos dos, el tercero va a tener que estar. Y ya el que se la ha leído, pues sabe, seguramente que sabe el nombre de los tres, ¿no? Pero bueno, ya digo, segunda parte como tal no, porque
nunca me han parecido, es como en el cine, ¿no? Nunca me ha parecido tan bueno como el primero, entonces vamos a seguir con esa idea, ¿no? Bueno, pues súper interesante. Muchas gracias, Estefanía, por tu pregunta. Y bueno, yo ya para terminar, ¿cuánto tiempo? Porque, claro, tú has hablado del confinamiento, pero ¿cuánto tiempo real te llevó escribir el resto del libro? El resto que no ha sido el primer capítulo. Porque a mí esta pregunta siempre me parece muy interesante porque muchas veces la inspiración nos llega de tal manera que es escribir, 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 ya no solo como escape, sino como necesidad. Pues mira, ya te digo, estaba ese primer capítulo, en febrero fue la película esta que te comentaba, que había visto hace muchísimos años y que ya me llevó a la idea de decir, oye, ¿y si tiramos por esto? Pues eso fue febrero, luego en marzo vino ya el confinamiento y yo creo que lo tenía escrito para, ya no recuerdo muy bien si septiembre, octubre, por ahí estaba prácticamente ya escrito, ¿no? O sea... claro, no había mucho que hacer en el confinamiento, entonces era escribir, 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 prácticamente. Bueno, pero te has dado prisa, ¿no? En la novela histórica estás tardando más, pero en este te has dado bien de prisa. Sí, bueno, la novela histórica estoy tardando más, lo que pasa que, claro, como dedico 2 meses al año, pues al final si vas sumando, dices, bueno, Es todavía... complicado, es complicado. Claro que a lo mejor se hace en años, ¿no? A lo mejor son 5 años, pero en verdad en meses no es tanto, en realidad. Sí, por eso te digo, además, bueno, esto al ser actual, pues se escribe mucho más fácil, ¿no? Porque es el momento histórico que tú vives, ¿no? Hablan como tú, entonces no tienes que buscar nada, ¿no? De escribir Alcalá de Henares, pues lo conoces, ¿no? Por ejemplo, entonces es sencillo, ¿no? De escribir ya Cádiz en el siglo XVIII ya no es tan fácil, ¿no? Entonces Claro. es, Y más si es uno quiere ser riguroso también, que eso exactamente, también es exactamente. importante. Y eso es lo que intento en todo lo que escribo. Riguroso en el aspecto de que el lector sienta que es creíble la historia, ¿no? Es decir, no vamos a sacar de la manga cualquier cosa y decir, joder, eso tipo película que le pegan 8 tiros y se levanta, ¿no? Hay que ser un poco riguroso por lo menos para que sea creíble, ¿no? Desde luego. Y eso, pues sí, es verdad que es lo que más cuesta dentro de la novela, pero claro, escribiendo algo del siglo XX o XXI que estamos, pues no sé, mucho más sencillo, claro. Bueno, eso es muchísimo más fácil. Bueno, pues nada, pues nos quedamos con todo esto, con toda esta información. Espero que si no lo habéis leído o aún así lo habéis leído, pero se lo queréis regalar a alguien porque de verdad que es un regalazo, le va a encantar. Además, yo lo tengo aquí, el mío. Que espero que lo tenga firmado pronto porque podamos hacer una presentación presencial también, que sería Efectivamente, genial. que ese es el problema, que no podemos ni firmar tampoco, ¿no? Es que es un lío y además, claro, también las librerías en general suelen ser pequeñitas. Entonces, claro, con el tema de los aforos y tal, y luego el tocar los libros y todo, pues tienen que estar con bastante cuidado. Y claro, los libros también, los pobres no se pueden desinfectar porque, claro, no, el papel se estropea, eso está claro. Entonces es todo un poco complicado. Pero bueno, también, mira, al final yo creo que de esto sacaremos por lo menos nuevas enseñanzas, aprenderemos cosas mejores, peores, pero aprenderemos yo creo y creo que servirá para el futuro también y para todos. Así que bueno, otra vez gracias a vosotras por estar aquí esta tarde con nosotros y escuchar, sobre todo a David hablando de Rosas Negras, aunque yo creo que si compráis el libro va a hablar por sí solo. Así que muchas gracias, David.